No puedo empezar el sermón sin hacerles una pregunta, y perdón si soy políticamente incorrecto, pero ¿cómo pasaron las fiestas patrias? Eh, ¿se, se- se celebraron junto a sus familias y amigos? ¿O quizás fue como más tranquilo, más calmo, un poco en solitario, quizás, quién sabe, no sé, más descansado y no tan acelerado? Bueno, porque en mi caso vinieron mis papás de San Fernando a visitarnos, eh, a nuestra familia, así que estuvieron, bueno, en realidad yo creo que vinieron principalmente a visitar a nuestra hija más que a nosotros los padres. Así que pudimos compartir con la familia extendida, con los padres, suegros, tíos, primos, todo el mundo en la casa. Fue una experiencia que no vivíamos desde hace muchos años. Pero esto mismo, que les cuento, esto mismo me ayudó a reflexionar, a meditar bastante sobre cuán privilegiados somos nosotros de poder celebrar las fiestas patrias. Y no lo digo en un sentido frívolo, ¿ya? Ojo, por el hecho, que ya podemos pasarlo bien con los amigos, comer asado, bailar cueca, no va más allá de eso. O porque tenemos varios días festivos, no va mucho más allá de eso, sino porque es la manifestación concreta del gozo de vivir y ser parte de este país. Eso es concretamente celebrar las fiestas patrias. El gozarnos de sabernos chilenos, que somos parte de esta nación. Y si somos cristianos, de entender que Dios nos ha puesto aquí, que fue por su voluntad que vivimos en esta patria. Porque tiene un sentido el que estemos aquí. Es parte de su propósito, no fue por azar, es parte de su propósito. Y esto me hace recordar Jeremías 29, que es el texto del cual hablamos hace 2 domingos atrás, y en el que Dios nos exhortaba a trabajar por el bienestar de la ciudad, para bendecirla y procurando su paz. Cuán importante es que nosotros podamos impregnarnos de esta visión dada por Jehová al profeta, que ponía fin a las falsas esperanzas que estaban sembrando, podríamos decir, los farsantes, los profetas autoproclamados, y que les daba un nuevo sentido, esta profecía les daba realmente un nuevo sentido a todos aquellos que estaban en el exilio. Cuán importante es que nosotros nos veamos como esos judíos en el exilio en Babilonia, siendo llamados por el Señor a trabajar por el florecimiento de la ciudad. Necesitamos tomar conciencia día a día que tenemos la misión de ser agentes del reino de Dios aquí en Chillán, concretamente aquí en Chillán, amando este lugar, sí, queriéndolo, pero buscando al mismo tiempo que sea transformado por el poder liberador y redentor de nuestro Salvador, esperando ver vidas renovadas. Y aún así, con todo lo que el Señor nos dice respecto de cuánto debemos amar nuestra ciudad y nuestro país, nuestra esperanza no debe estar puesta, nuestra esperanza última, no debe estar puesta aquí. Sí, el Señor nos dice, amen la ciudad, amen este lugar, bendigan este lugar, pero eso es totalmente compatible con el hecho que nuestra esperanza no debe estar puesta aquí. Y de eso se trata el texto bíblico de esta mañana. Este pasaje bíblico que leímos nos presenta una visión del apóstol Juan, mientras pasaba sus últimos días en la isla de Patmos. Patmos. Estamos hablando entre los años 90 y 100 del primer siglo después de Cristo, ¿ya? Terminando el primer siglo. Más o menos podríamos decir unos 60 años después del ministerio de Jesús sobre la tierra. Claro, existen algunos autores que defienden la idea de que esta revelación habría ocurrido en realidad como 3 décadas antes del año 70. Pero la mayoría de los especialistas en el Nuevo Testamento coinciden en que habría sido a fines del siglo primero, que ese es el contexto en el que ocurre esta visión y esta revelación que después puesta por escrito. Esa es la posición dominante. Además, si ven con detalle los versículos que leímos y, bueno, y todo el libro de Apocalipsis, se darán cuenta que hay muchas imágenes metafóricas. Si ustedes en Apocalipsis, yo creo que en algún momento lo han leído, quizás, no necesariamente todo el libro, pero trozos, partes, verán que aparecen bestias con muchos ojos, o aparecen los 24 ancianos,
candelabros, el mismo texto que leímos aparecía la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, etcétera. Varias metáforas. Hay partes que tiene tanta metáfora y unas metáforas tan raras, podríamos decir, que a simple vista hasta dan miedo. Pienso sobre todo eso de las bestias con mucho ojo. Es como terrorífico, ¿cierto? Por lo menos a mí yo encuentro terrorífico eso. Eh, y esto es así porque la visión fue puesta por escrito aquí en Apocalipsis según los códigos propios del género literario apocalíptico, que era un tipo de escritura de carácter profético que se desarrolló en la cultura judía, donde se da esta profecía, después del exilio. Existían hartos textos apocalípticos, y así era el género literario. Y es muy importante tener esto en cuenta, esto que acabo de decirles, ya que un principio básico de interpretación, no solamente de un texto bíblico, de interpretación en general, de un texto literario, es que debemos interpretar, valga la redundancia, tomando en cuenta el género literario del texto. No podemos leer de la misma manera una narración histórica que un pasaje profético o un texto legislativo, pienso en Deuteronomio o el Pentateuco en general. Ojo, todos los géneros literarios en la Biblia dan cuenta de una verdad porque es palabra de Dios. Eso no está en cuestionamiento, es palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios fue puesta por escrito de distintas formas, con distintos códigos literarios. Ese es el sentido. Por lo mismo debemos interpretar esta visión del apóstol Juan, que fue puesta por escrito, tratando de entender los códigos de este género literario. La pregunta que debemos buscar respondernos es, ¿qué busca decirnos este pasaje? Apocalipsis 21 del 1 al 5, considerando todas estas imágenes y los símbolos que presenta, tomando en cuenta todo eso, ¿qué busca decirnos? Y esto que le estoy diciendo es algo muy similar a lo que se aprende en el ramo de lenguaje, en la enseñanza básica. Bueno, en mi época se llamaba castellano. Hay algunas personas que tienen un poco más de edad que yo, un poco más de canas, quizás se llama de otra manera, no sé. Pero más o menos son los mismos códigos que uno aprende el lenguaje, sobre las reglas esenciales de tener una buena comprensión lectora. Aunque aquí hay algo diferente. Existe una doble autoría de este texto y de toda la escritura, una doble autoría, humana y divina, humana y divina. Sí, debemos tratar de interpretar el texto según las reglas literarias, porque es el resultado del trabajo de una persona, de un ser humano, no es una inteligencia artificial aquí. Tampoco fue un ángel que empieza a hablar, sí, un ángel, pero que se le revela a una persona, y esta persona, el apóstol Juan, lo pone por escrito, que se encontraba en un momento y una cultura específica. Y al mismo tiempo, no podemos desconocer la naturaleza distintiva de la Biblia, distintiva de la Biblia, que se encuentra por sobre todos los libros de la literatura universal, porque fue dada por la inspiración de Dios. Veamos entonces esta doble naturaleza, o esta doble autoría, humana y divina al mismo tiempo, que distingue a la Biblia de cualquier libro que existe en la historia. Entonces es muy necesario que tengamos en cuenta eso, esta doble autoría, y no solo interpretando el libro de Apocalipsis, pero toda la escritura. Y respecto a esta visión, ¿qué dice el apóstol Juan? Él comienza diciendo que vio un cielo y una tierra nueva. Ya con esta declaración es necesario que nos detengamos. Cielo y tierra nueva. Existe la idea dentro de la cultura popular evangélica que si hemos experimentado una conversión a Cristo, si tenemos una relación con el Señor, si hemos puesto nuestra fe en Él, viviremos en su presencia junto con los demás creyentes en el paraíso. Esa es la idea como de la cultura popular evangélica. Estaremos con el Señor en el paraíso, que sería como un lugar que se encuentra en alguna parte. No sabemos dónde, pero se encuentra en algún lado. Esta idea del cielo como un lugar fuera del mundo, donde, no sé, quizás vamos a tener alas o vamos a ser transparentes, solo espíritu, viene de las religiones paganas. En Francia me tocó conocer varios musulmanes en el Islam, enseñan esas cosas.
que de repente están tan impregnadas en la iglesia evangélica latinoamericana, bueno, iglesia evangélica en general. Eh, no es algo propio de la teología cristiana esta idea. Claro, se ha introducido a través de las iglesias evangélicas. Hasta se han hecho películas y libros del paraíso como un lugar así lejos. Pero es contrario a lo que la misma Biblia presenta. Lo que uno puede ver a lo largo de todas las escrituras es que el proyecto de Dios jamás ha sido destruir todo y llevar a su hijo a otra parte, a otro lado que no sabemos dónde está. Por el contrario, numerosos pasajes dan luces de la Biblia, dan luces sobre el propósito de Dios de restaurar, esa es la idea aquí, restaurar toda la creación. No para volver a un estado como como el estado en el jardín de Edén, no, sino para alcanzar un estado mucho mejor con esta restauración. Esta misma declaración, traducida aquí como vi un cielo nuevo y una tierra nueva, con la cual comienza Apocalipsis 21, no apunta al hecho de que se trataría de algo totalmente distinto, que comenzaría de cero. Es verdad que en la traducción aparece la palabra nuevo, nueva, cielo nuevo, tierra nueva, pero la idea es más bien que se trataría de un cielo y de una tierra renovados. Esa es la idea del texto bíblico aquí. Un cielo y una tierra renovados. Y esto confirma lo que vemos aquí, aquello en lo cual la Biblia insiste. Dios no ha abandonado su plan. Porque de hecho Dios no ha fallado, Dios no puede fallar. Él nos ha rendido. El Señor tiene un propósito que está llevando adelante y que consiste en la restauración de toda la creación. Ese es el sentido de este pasaje. A eso apunta Apocalipsis 21, la renovación de todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Por lo mismo, nuestra esperanza no debe estar puesta en la posibilidad de partir a un lugar fuera de este mundo, a un paraíso más o menos imaginario, como el de las religiones paganas, sino en como dice la Escritura, en la renovación de toda la creación, reconciliada con el Señor y armónica en todas sus partes. En esta realidad debe estar puesta nuestra mirada. Y la visión que sigue describiendo el apóstol Juan nos muestra la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, como una esposa ataviada para su marido, dice el texto. También de repente en esto de la cultura popular evangélica, la idea de Nueva Jerusalén es como, bueno, un lugar donde nosotros vamos a vivir. De repente esta idea como de los testigos de Jehová, de una ciudad con muros, con caminos de oro, donde van a estar los animales, también de repente la adoptamos sin reflexionar mucho. Pero ¿qué es realmente la nueva Jerusalén aquí en este texto? Y es necesario que leamos los versículos 9 y 10, que ya nos dan luces, nos muestran de qué se trataría. Los versículos 9 y 10 del mismo capítulo dicen: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Bueno, ¿quién es la esposa del Cordero en la Biblia? La iglesia. ¿Y qué le mostró el ángel al apóstol Juan? La nueva Jerusalén. Dijo, yo te voy a mostrar la iglesia. Y le muestra la nueva Jerusalén. A propósito de esto del género literario, la nueva Jerusalén es una forma simbólica de presentar la iglesia universal, el pueblo de Dios, los escogidos del Señor. Y la visión termina con Juan diciendo que Dios estará con sus hijos y que Él secará todas las lágrimas. Y que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todo aquello que era propio del mundo caído, afectado por el pecado, habrá desaparecido.
Y además agrega que Él hace nuevas todas las cosas. De hecho, ese es el título de la predicación de hoy. Yo hago nuevas todas las cosas. A propósito de esta última parte del pasaje bíblico de hoy, en estos 6 años de ministerio me ha tocado realizar muchos cultos de acción de gracia por personas fallecidas. Lo que en otros lados dicen culto fúnebre, en realidad no, no es culto fúnebre, culto de acción de gracia al Señor por la vida de la persona fallecida. Ese es el sentido. Pero me ha tocado realizar muchos. Y cuando les digo muchos, es porque realmente han sido demasiados en el transcurso de 6 años. En el transcurso de 6 años, sí, sí, de verdad han sido demasiados. Sí. Yo un tiempo, hace como unos 4 años atrás, que yo me sentía un poco psicológicamente no tan estable, porque dice, esto no es normal. Hacer, digamos, funerales ya. Hacer funerales tan seguido, ¿cómo va a ser normal? Porque además del mismo hecho que existe una persona muerta, fallecida delante de mí, en ese contexto, pero el tener que, lo que significa emocionalmente tener que acompañar una familia cuyo familiar eh, eh, murió y que se encuentra en una situación de dolor, de angustia, atravesando dificultades bastante importantes, es algo emocionalmente súper fuerte. Entonces llegó un momento que decía, no, que no me siento bien con esto. Eh, pero claro, de hecho me pasó una época que tenía que hacer estos servicios de acción de gracias, incluso como 1 o 2 veces al mes. No sé si de los pastores que conozco por aquí en la zona ha tenido que hacer 2 veces al mes este tipo de servicio. Claro, pero ¿por qué pasa? Era algo muy concreto, sí. ¿Cuál era la razón? No era que la gente de la iglesia se estaba falleciendo, estaba muriendo seguido, no, por si acaso. Tenían buena salud, las personas, salud física y espiritual también las personas de la iglesia. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo un tiempo donde estuve como asistente pastoral en una iglesia, un templo muy bonito, siglo XIX. Entonces, claro, personas que no eran de la iglesia, la mayor parte de las veces, casi todas las veces, pedían el lugar para que se hiciera un culto de acción de gracias. Es por eso, finalmente. Es porque dicen, oh, el templo bonito, ya, la persona falleció, vamos, para que sea el culto ahí, en ese lugar. Y por eso me tocaba hacerlo seguido. Bueno, pero les cuento esto. ¿Cuál es el sentido de contarles esto? No es como empezar a dar la lata de mi experiencia de vida, no. Les cuento esto porque usaba de manera recurrente en estos servicios de acción de gracias, esta parte final del pasaje de la predicación, versículos 4 y 5. Y esto lo hacía ¿por qué? Porque con el paso del tiempo, haciendo tantos cultos de acción de gracias para personas fallecidas, me fui dando cuenta que incluso hasta las personas más ateas y agnósticas de los familiares que quedan vivos, hasta las personas más ateas y agnósticas, en ese tipo de circunstancias dolorosas, frente a la muerte de un ser amado, hacían algún tipo de referencia a la vida después de la muerte. Se abrían a la posibilidad de que existía algo. Personas que probablemente toda su vida habían dicho, no, no existe cielo, no infierno, no existe Dios, no existe nada. Pero en ese momento, cuando veían a su familiar fallecido, decían, cuando después conversaban con los demás, después del culto, decían, sí, la verdad tiene que haber partido a algún lugar, debe estar en alguna parte. Se abrían a la posibilidad que negaban en el día a día, de que existía algo más allá. Yo creo que esto ocurría porque probablemente todas las personas, por muy ateas o agnósticas que sean, quieren descansar pensando que sus seres amados fallecidos se encuentran bien, en paz. Yo creo que cualquier persona quiere tener esta tranquilidad de saber que ese ser querido está bien, se encuentra en reposo, en un lugar donde fue liberado de los dolores. Nosotros como cristianos sabemos que no necesariamente va a ser la situación, porque hay personas que son salvadas y condenadas. Pero alguien que no cree en el Señor, en ese tipo de situaciones sí se abre esta posibilidad, que exista algo. Y este pasaje de Apocalipsis apunta justamente al hecho de entender que la existencia, que toda la existencia del ser humano no se reduce al aquí y a la hora, a lo que estamos viviendo en este momento,
sino que aquellos que somos hijos del Señor viviremos con Él en una relación restaurada y en un mundo liberado de las marcas del mal y del pecado. El pasaje nos muestra que todo lo que es consecuencia de la caída habrá desaparecido. Imagínense la esperanza que significaba esto, esta promesa para los primeros cristianos que leyeron Apocalipsis. Estaban comenzando en ese contexto a ser perseguidos. Claro, después la persecución contra los cristianos se fue acentuando, sobre todo a partir del siglo segundo, pero en el siglo primero ya estaban comenzando a ser perseguidos, asesinados por su fe en Jesús. Y Dios les anima a través de esta visión, mostrándoles que el dolor presente de ese momento no se comparaba con el inmenso gozo que llegaría a ser el cumplimiento de esta promesa en un futuro junto a Él. Cualquier dolor en ese momento no era nada finalmente, frente a la posibilidad de vivir eternamente con el Señor. Y esto mismo debería animarnos a nosotros, que todas las crisis, sufrimientos y angustias del tiempo presente van a desaparecer. Porque esta promesa concreta que se dio en un contexto histórico es para nosotros también, que todo el dolor va a desaparecer, que todo eso llegará a su fin, que el Señor volverá a restaurar todo. Y Él es fiel a su palabra cuando dice, yo hago nuevas todas las cosas. Él es fiel a su palabra. ¿Y por qué hablar sobre esto y sobre este texto bíblico en una serie de mensajes sobre el mes de la patria? ¿Qué sentido tiene un pasaje de Apocalipsis para nosotros ahora en septiembre? Esta promesa del Señor, dada a través de la visión del apóstol Juan, tiene directa relación con el sermón del domingo pasado y específicamente con las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Aquí lo vemos de manera concreta en el futuro. Mi reino no es de este mundo. Así es, hermanos. Es verdad que nosotros no somos extraterrestres aquí, sino que somos ciudadanos de esta tierra. Y como tal, debemos vivir involucrándonos con todas nuestras energías y talentos por el bienestar del lugar donde estamos. Debemos ser agentes de bendición, pero aún así, como decía adelante, nuestra esperanza no debe estar puesta aquí, como si todo lo que existiera fuera lo que tenemos ahora, en lo inmediato, esta vida y nada más. El Señor nos alienta a través de este texto bíblico, pero también nos confronta con este pasaje de Apocalipsis 21. Nos confronta porque nos recuerda que vivimos en un mundo caído. Podemos gozarnos en este mundo, sí, pero sigue siendo un mundo caído, afectado por el pecado y que necesita ser renovado. No debemos olvidarnos de esto, necesita ser renovado. Recuerdo haber escuchado hace varios años atrás personas cristianas, creyentes, decir, ojalá que el Señor se demore un poquito en venir, en su segunda venida, porque tengo que cumplir esto en mi vida, estamos hablando de personas creyentes, tengo que hacer esto, tengo todos estos planes, proyectos, al menos en los próximos 5 años. Así que atrase un poquito la venida, Señor. La Biblia termina diciendo Maranata, esta persona, o este par de personas decían, en realidad todo lo contrario. Posterga un poco este regreso, Señor. Eh, que venga un poquitito después, no, que venga, sí, pero un poquitito después. Hermano, esta manera de relacionarnos con el mundo no es sana, no es sana. Si somos cristianos, no debemos aferrarnos con uñas y dientes a este mundo caído. Debemos bendecirlo, pero no debemos aferrarnos a él. No debemos pensar que encontraremos nuestra plenitud aquí, porque no será así. Estaremos cayendo en un error garrafal. Porque así como somos ciudadanos de esta tierra, también somos ciudadanos de otro reino.
Somos ciudadanos de otro reino, cuyo Señor es Cristo, y que será totalmente establecido con la restauración de todas las cosas, como nos muestra el pasaje, con la consumación total del proyecto de Dios. Hacia allá debemos poner nuestra mirada. Allí debe estar nuestra lealtad eterna, no en aquello que es pasajero, que está corrompido, que perece. Como decíamos el domingo pasado, muchas veces ponemos todas nuestras esperanzas y energías y lealtades aquí, en aquello que muchas veces y que la mayoría de las veces nos va a defraudar o nos va a enceguecer. Cuán importante es que nosotros como cristianos seamos movidos por una pasión y un deseo profundo de ver este establecimiento, el establecimiento de este reino perfecto y eterno que vendrá a transformar todo lo que existe. Que el Señor nos esté moviendo a ser proactivos y comprometidos ahora, sí, en los asuntos temporales, en los asuntos, podríamos decir, de la sociedad civil, pero con la mirada y la esperanza puesta en el cumplimiento de su promesa, en esta palabra profética que es anunciada aquí en Apocalipsis 21. Necesitamos pedirle al Señor que sea Él a través de su Espíritu Santo que esté ordenando nuestro corazón. Creo que lo dije hace unos domingos atrás, que San Agustín presentaba el pecado como un desorden de los afectos. Es decir, amamos mucho lo que deberíamos amar poco o nada. No amamos aquello que sí deberíamos amar. O amamos poco aquello que el Señor nos demanda, nos exige de amar mucho. Finalmente un orden, se produce en nosotros un desorden de los afectos. Entonces que sea el Señor a través de su Espíritu Santo ordenando nuestro corazón, ordenando nuestras lealtades, finalmente poniendo cada uno de nuestros afectos en el lugar que le corresponde. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos confrontas a través de tu palabra, porque tú nos muestras a través de Apocalipsis 21 que nuestra mirada debe estar puesta allí, en la consumación de este reino, en la esperanza, en la promesa dada por ti a través del apóstol Juan, de saber que algún día estaremos en tu presencia de una manera distinta a la manera como vivimos ahora esta relación contigo. Señor, que nuestras lealtades temporales, pasajeras aquí, las vivamos siempre sabiendo que nuestra lealtad mayor debe estar puesta en ti y en tu reino. Que esperemos, Señor, la renovación de todas las cosas. Que no seamos enceguecidos, Padre Santo. Que no seamos cooptados por aquello en este mundo que se encuentra corrompido, que perece, que se desvanece, que nos va a defraudar. Y que pongamos todo nuestro corazón, Señor, solamente en esta promesa de la renovación total de las cosas. Señor, te pedimos esto, como decíamos al final de la predicación, ordena nuestro corazón, ordena nuestras lealtades, nuestros afectos, para que podamos vivir una vida acorde a lo que somos, hijos tuyos, comprados por la sangre de Cristo. Te rogamos todo esto por los méritos de Jesús. Amén.